En el corazón de la antigua Sicilia, donde la historia y la belleza se funden en un paisaje sin igual, yace una joya que ha resistido el paso del tiempo. Con sus aguas cristalinas del mar Jónico, esta ciudad enamora a turistas y visitantes de todo el mundo. Buenas amigos, seguimos en la isla de Sicilia y hoy nos encontramos en una nueva aventura en la ciudad de Siracusa. No te pierdas nada de este video, que te vamos a mostrar las cosas más importantes sobre arquitectura, comidas, historia, lo que te imagines. Quédate ahí hasta el final de este video y no te pierdas de nada. Bueno amigos, no puedo creer, llegamos a Siracusa, estamos en Italia. Vamos a mostrarles todos los lugares que vamos a ir recorriendo y conociendo. Nos tocó un día hermoso. Al llegar a la ciudad, nos encontramos con esta escultura, inspirada en un caballo corintio. La obra original es una pieza de bronce en miniatura que data del siglo VII a.C. Sobre el puente Umbertino que une Siracusa con la isla de Ortigia, se encuentra la estatua de Arquímedes, un monumento que celebra a este matemático y científico considerado entre lo más importante de todos los tiempos. La obra consta de una base de piedra blanca. Los escalones de la plataforma representan la figura del estomaquión, un juego geométrico inventado por Arquímedes, cuyas piezas se pueden componer de numerosas maneras para crear un cuadrado. Cada elemento lleva grabado el símbolo de una teoría que desarrolló: pi, el principio de flotación de los cuerpos; el volumen de la esfera; el tornillo sin fin; el principio de las palancas y la espiral. Hola! Saluti dalla Sicilia. Estamos acá con nuestro amigo que nos Eric, está mostrando, encantado. las excursiones para ir a ¿dónde? Allora, para l'embarco, il tour in embarco. Giro della isla e visita la grotta marina. 1 hora, tutte le ore. Si tu quieres, primero embargo alla media hora, mezzogiorno. Sí. Ogni hora. Algo que es muy común de los italianos es que gesticulan con las manos para comunicarse. Pueden decir muchas cosas con los gestos. Mañana o alla tarda. ¿Cómo es mi español? Muy bien, Va bene. Vamos a seguir recorriendo Siracusa. Luego de llegar a la terminal de Siracusa, caminamos aproximadamente 1 kilómetro, donde llegamos a esta plaza, donde se encuentra el templo de Apolo. En este lugar se encuentran los restos de yacimientos históricos griegos que datan de aproximadamente 600 años antes de Cristo. El templo de Apolo es el monumento dórico más antiguo de Sicilia. Estas fascinantes ruinas dan la bienvenida al visitante a su entrada a Isla de Ortigia, la parte más antigua de Siracusa. Para los amantes de la arquitectura, si bien en Ortigia, no pueden dejar de ver este famoso monumento ubicado en la Plaza Arquímedes. La fuente Diana data del siglo XVI y, según la leyenda, representa a la ninfa Aretusa, una figura de la mitología griega asociada con el agua y los manantiales.
Mientras íbamos a otro punto turístico, nos encontramos con espectadores que estaban fascinados con el despegue de nuestro dron. Vamos a ver de cerca la Catedral de Siracusa, edificada sobre el antiguo templo de Atenea. Esta iglesia es realmente imponente y domina una de las plazas más bellas de toda Sicilia, donde podrán disfrutar de espectáculos como este. Cerca del centro de Ortigia, llegamos caminando hasta este espectacular mirador llamado Largo Aretusa, que nos ofrece una vista espectacular del mar Jónico. Este mirador presenta en el suelo figuras geométricas que rinden homenaje a Arquímedes. Este mirador es el lugar ideal para disfrutar del paisaje y ver los barcos navegar. También ofrece el escenario perfecto para tomarse fotos. Justo al lado se encuentra la fuente de Aretusa, que es sin duda uno de los lugares más misteriosos y fascinantes de Siracusa. Un manantial de agua dulce situado a pocos metros del mar, que ha despertado la imaginación de poetas y escritores desde tiempos inmemoriales. Este sitio encierra el mito de Alfeo y la ninfa de Aretusa. Además, en esta fuente se encuentran plantas de papiro que aparecen de forma silvestre en solo dos partes del mundo, Egipto y Siracusa. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Re bien, la verdad que estoy re sorprendida por este lugar, me encanta el color del mar. Eso, me encanta el color del mar. Es bellísimo. Aparte nos acompaña un día excelente. Sí, está soleado, el cielo azul, el agua turquesa, es un color espectacular. La verdad que lo estamos pasando re bien. Este lugar es una costanera que tiene muchos bares, restaurantes, donde sirven comida de mar, es pizza infaltable en Italia. También se puede hacer excursiones en barco. Nos ofrecieron excursiones en barco y también como unos autitos que van 2 o 3 personas. Sí, que te llevan a recorrer distintos puntos de Siracusa. Vamos a conocer la mayor exposición escultórica al aire libre de Igor Mitoraj. Esta imponente escultura alada, con la mirada frente al mar, fue llamada Icaria, y se encuentra justo frente al castillo Maniás en la isla de Ortigia. El castillo de Maniás es una obra majestuosa construida como fortaleza para proteger el puerto y la ciudad de Siracusa. El palacio recibió el nombre del general bizantino Giorgio Maniás, quien en 1038 había reconquistado la ciudad a los árabes. Hoy en día, además de ser un edificio histórico de increíble belleza, presenta cada año numerosas exposiciones que atraen a turistas de todo el mundo. El castillo de Maniás se encuentra en la costa, dominado el mar por un lado y la ciudad por el otro, situado en el extremo de Ortigia, en la desembocadura del Puerto Grande, en una posición estratégica muy importante, ya que a lo largo de la historia de la ciudad siempre han estado presentes asentamientos militares. Debido a su posición estratégica como ínsula, durante siglos de historia han pasado por aquí desde corintios a griegos, bizantinos, árabes, normandos y romanos. Es por ello que en la actualidad es un destino que aún conserva la huella de todas estas civilizaciones hasta llegar a convertirse en el lugar que es hoy en día.
dirigimos hasta el Forte San Giovanello para conocer su historia. Ortigia, en el siglo XVIII, estaba dotada de una serie de baluartes y fuertes que la defendían, tanto hacia el mar abierto como hacia el gran puerto. Muchas de estas fortalezas permanecen hoy en día. Visitantes se acercan hasta estos muros para conocer su historia y apreciar su vista espectacular. Además, podés visitar el antiguo mercado de Ortigia y disfrutar de su gastronomía llena de colores, aromas y sabores típicos de Sicilia. Nos sumergimos en el pasado para descubrir la antigua Neápolis, un parque arqueológico dedicado a los restos de una antigua ciudad griega, ahora incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este parque ocupa 24.000 metros cuadrados en una zona naturalista en las afueras de Siracusa. Este sitio es una parada imperdible para los amantes de la historia griega, que pueden dar un largo paseo inmersos en los restos de esta antigua civilización. Este parque es una de las zonas arqueológicas más bellas y mejor conservadas de toda Sicilia, y en este mismo lugar se filmaron algunas de las escenas de la famosa película Indiana Jones y el Dial del Destino. Nos encontramos en el Parque Arqueológico de Neápolis. Vamos a conocer la Oreja de Dionisio y demás monumentos históricos de esta hermosa ciudad. Este lugar es enorme, estoy realmente impresionada por esta cueva. Me hace sentir más chiquita de lo que soy. En el interior de la grota dei Cordari, o Cueva de los Cordari, también podemos apreciar parte de las muestras escultóricas de Igor Mitoraj, que parecieran estar suspendidas en el agua, dentro de estas fascinantes bóvedas sostenidas por altos pilares rocosos. Nos dirigimos hacia una cueva construida por Dionisio, el tirano de Siracusa. Según cuenta la leyenda, allí encerraba a sus prisioneros para escuchar sus conversaciones secretas, amplificadas por el eco natural del lugar. Esta cueva se eleva con una altura de 23 metros y una profundidad de 65 metros. Nos encontramos en la Oreja de Dionisio. Es una cueva artificial, la cual fue creada de una forma particular y tiene una acústica espectacular. Por ejemplo, si probamos en decir algo, se va a escuchar con una reverberación o con un eco. ¿Quieren que vayamos a conocer?
Probemos a ver si es verdad o es un mito. Bueno, para descubrir si es verdad que suena con una reverberación, desactivé el micrófono si podemos escuchar el audio original. ¿Vamos a probar? ¿Qué podemos decir? Está muy oscuro acá. Hola, Hola, ¿hay alguien? Cantate una canción. hola. Es increíble la reverberación que tiene. ¡Oh! Vení, vamos a lo oscuro. Encima es todo Me da oscuro. miedo acá. No se ve sé nada. no. A ver si me pongo. Ay, no, hay una cara. Mirá. Wow. No, mostrá la cara. Hay una cara. Hay una cara. No sé si se llega a ver. Bueno, la verdad que la oreja de... ¿Cómo? Dionisio. La oreja de Dionisio está fantástico. Bueno, yo dije que había una cara, pero bueno, un rostro de una escultura. Salió improvisado. Es que eso. nos asustamos porque estábamos en la oscuridad y de repente apareció esa cara ahí. Aparte, no se veía nada. Parecimos con la cara esa gigante. Así que bueno, vamos a seguir viendo estas esculturas maravillosas. Seguimos nuestro recorrido hacia el teatro griego, que apareció en Neápolis hacia el siglo II a.C., en el período arcaico. El edificio estaba considerado como una de las mayores estructuras de entretenimiento del mundo griego. Al llegar, nos encontramos con estas cuevas, dos de las cuales fueron transformadas en tumbas de roca en la época bizantina. Conocimos la Grota del Ninfeo, una pequeña caverna artificial con agua proveniente del acueducto Galermi, una tubería de agua de época griega. Antiguamente funcionaba como vestíbulo, donde los actores y músicos se preparaban antes de actuar en el teatro griego. De forma semicircular, está dividido en 9 secciones. Cada sección tiene 67 gradas con una capacidad máxima de 14.000 espectadores. El escenario está ocupado por actores que representaban comedias o tragedias mitológicas. Llegamos al anfiteatro romano. Esta estructura romana, construida en la época imperial, es una de las joyas de este parque arqueológico, segunda en tamaño después de la Gran Arena de Verona, donde hubo sangrientos combates entre gladiadores. De hecho, todavía se pueden ver los túneles de servicio y las aberturas, que hacían aparecer a los hombres y a las fieras, y en el centro de la arena se encuentra una gran piscina, que en su momento llevaba maquinarias para montar los espectáculos. Llegamos al final del recorrido de este parque arqueológico de Neápolis, espero que le haya gustado y también nuestra visita a esta hermosa ciudad de Siracusa. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Recordá que es solamente una aventura más de la que vendrán. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en nuestro próximo video. Chau, chau.